De regreso a Matinal, continuamos con temas de gran importancia para la salud visual. Hoy nos engalana en este set el doctor Washington Tecada, quien es cirujano oftalmólogo. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Un placer tenerle por acá, doctor. Gracias a Percio ustedes. Maldonado, Miguel Martínez y un servidor Domingo del Pilar para conversar con usted, para que nos ponga al tanto sobre estos temas de tanta importancia, cataratas, resequedad ocular, cirugía, LASIK. ¿Eso es una nueva tecnología? No, ya lleva muchos ya años. vieja, Sí. No, pero LASIK. Yo he escuchado láser, pero el LASIK, la importancia de no automedicarse, eso sí es sumamente importante. Que usted, glaucoma, eso lo padezco yo. Y Bueno, pacientes diabéticos. Bueno, y eso de no medicarse rompe la cultura dominicana. Sí. Aquí les recomendamos a los amigos lo que a uno le convino. Bueno, pero vamos a Eso, comenzar sí. entonces. Doctor, Quiero bienvenido. preguntarle, doctor, ¿qué son exactamente las cataratas y por qué aparecen? Excelente. Fíjate, generalmente las causas principales de consulta que yo manejo son primero ojo seco, catarata, personas que quieren no tener que usar lente más y el glaucoma. Y la catarata es muy buena pregunta porque a veces los pacientes ni saben lo que es la catarata y entienden que es una telita que se forma en el ojo. Y en sí la catarata es nosotros todos tenemos un lente natural dentro del ojo que se llama el cristalino. Y ese lente lleva funciones de enfoque. Con los años ese lente se va poniendo opaco porque él no para de crecer y está en un saco capsular. Entonces esas fibras que van creciendo se van compactando, se van poniendo opacas y el paciente empieza poco a poco a ir perdiendo visión. Primero uno empieza perdiendo la calidad visual, ve más opaco, el contraste se ve diferente y uno cree que, bueno, eso es propio de la edad. Pero en realidad lo que tú estás teniendo catarata. Y llega un punto en que la catarata te puede causar una ceguera. Tanto así que todavía hoy en día la catarata es la causa número 1 de ceguera, pero gracias a Dios es de ceguera reversible. Porque con una cirugía podemos regresar a la visión. Reversible cuando se hace a tiempo. Sí, bueno... Aún en las cataratas ¿O maduras, entra algún punto crítico en la que ya no se puede? siempre se puede, pero a veces yo le digo a los pacientes, mira, la cirugía de catarata, que es la pregunta de cuándo me debo operar, siempre va a ser una cirugía electiva, pero a medida que la catarata va aumentando, pueden haber complicaciones que la catarata misma te puede dar. Por ejemplo, una catarata muy madura puede causar un glaucoma de ángulo estrecho porque ha crecido tanto que la anatomía del ojo cambia y el espacio se acorta y aumenta la presión intraocular y ya eso es una emergencia. Doctor, ¿cuáles son las primeras señales que deben llevar a una persona donde un oftalmólogo? ¿En cuanto a catarata o en general? No, en sentido general. Las alertas. Mira, wow, qué buena pregunta. Es que hay tantas cosas en el ojo que los pacientes pueden sentir y a veces parecen sencillas y pueden ser algo bastante grave. Pero yo creo que la primera alerta que el paciente tiene que pensar es cambios en la visión, cambios en el enfoque. Porque yo he tenido pacientes con desprendimiento de retina que dicen, sí, hace una semana yo vi una telita que caía y vi que veía un poquito peor y cuando tú vas, bueno, pero tú tienes un desprendimiento de doctor, retina. Esa pregunta de Miguel lleva a esto. Por ejemplo, no hay cultura de la gente irse a chequear el ojo como a lo mejor va y se chequea la parte cardíaca o se chequea la próstata, todas esas cosas. Y yo siento que a los ojos y a los pies solo nos damos cuenta de lo importante que son cuando lo tenemos afectado. Yo creo que gracias a Dios, por eso, después de los 40 años, casi a todos nos da presbicia y eso hace que vayan al oftalmólogo. Porque tú dices, pero ya yo no puedo leer bien sin lentes. Exacto. Entonces, y casi siempre, más o menos cada 2 años, naturalmente te aumenta la presbicia. Entonces, pero no hay un seguimiento temprano de chequear. Incluso hay muchos niños en la escuela que tienen dificultades y pasan desapercibidas por esa falta de... Sí. No, sí, ya a nivel de las escuelas sí se ha hecho un hincapié de que te piden el certificado escolar. Y es muy bueno porque hay niños, por ejemplo, que ven menos de un ojo que en otro, lo que llamamos ambliopía, ojo vago. Y entonces después tú te topas con ellos de adultos y dices, pero no, de ese ojo yo no veo. Y nunca se dieron cuenta. Claro. Y eso pasó porque no, perdiste un chequeo temprano
en el que había una diferencia de enfoque entre un ojo y otro y el cerebro simplemente dijo, oye, yo voy a ver por el que yo enfoco bien. Doctor, la causa de la resequedad ocular, ¿esa solo da paso al glaucoma o hay otros padecimientos asociados a este? Excelente. Mira, la causa número 1 de consulta al oftalmólogo en el mundo es la resequedad ocular o el ojo seco. Y es una enfermedad multifactorial. No se debe solamente al ojo. Por ejemplo, pacientes que tienen artritis reumatoide, problemas en la tiroides, problemas en la piel, porque básicamente el epitelio del ojo es piel, más especializada, pero es piel. Y entonces el paciente empieza a sentir ardor, ojos rojos, vista cansada, fluctuaciones en la visión, y es la causa número 1 al oftalmólogo. Y lo que al paciente muchas veces le molesta es que al ojo seco el paciente quisiera, bueno, ponme la gotica que me sane de esta enfermedad. Pero al ser una enfermedad crónica y multifactorial, no tiene una cura específica, no es como una infección. Se va agudizando Se más con el tiempo. va cronificando, pero tenemos tratamiento para ayudarte a que te sientas mucho mejor. Por ejemplo, antes el tratamiento era solamente lubricante, pero el ojo seco no se debe solamente a que yo estoy produciendo poca lágrima. También, la causa principal es una disfunción de las glándulas de meibomio, que son unas glándulas que están en el párpado. Entonces ya estamos usando tratamiento no solamente con lubricantes, sino con luz pulsada y luz modulada, que activan estas glándulas de meibomio, hacen que funcionen bien y te mejoran los síntomas de una manera significativa. Doctor, el impacto de la tecnología en los procedimientos en los ojos. Ah, sí, buenísimo. Pero la tecnología que usan los médicos. Sí, claro. O el uso cotidiano de la tecnología como los celulares y estas cosas. No, los aparatos que utilizan ustedes obviamente en los procedimientos. Mira, la oftalmología yo creo que es una de las ramas de la medicina que más tecnológica y que más ha evolucionado. O sea, lo que se hacía hace 50 años, 40 años, no se compara con lo que se hace hoy. Nosotros tenemos, por ejemplo, profesores que ya empezaron hace ese tiempo, que hacían cosas que hoy yo ni la he visto. Y la tecnología en oftalmología, por ejemplo, ya estamos usando mucho con inteligencia artificial y eso, porque nos va a permitir y nos permite llegar a diagnóstico mucho más rápido. Por ejemplo, un paciente con glaucoma, tú le haces los estudios oftalmológicos y ya con la inteligencia artificial te va a poder decir, mira, ese es un paciente que va a ser glaucoma, que todavía tal vez hoy en día yo no lo detecto. ¿Y el impacto que ha tenido en la visión? ¿Qué impacto positivo o negativo el uso desproporcionado de los celulares, las tablets en los niños y jóvenes y adolescentes? Mira, ahora mismo en el mundo nosotros estamos viviendo una epidemia o una pandemia de miopía. La miopía es algo que en caso de miopía magna causa muchos problemas oculares. Te puede dar aumento de los riesgos de desprendimiento de retina, de catarata, de glaucoma, degeneraciones maculares. ¿Y qué ocurre? Que antes nosotros jugábamos en el patio, de los papás nos mandaban, váyase a jugar. Pero ahora los muchachos están todo el tiempo en un apartamento, todo el tiempo en un colegio. En el mismo colegio le dan iPads para que estudien. Entonces, todo el tiempo uno está en visión cercana. Y la verdad, muchas veces hay pacientes que dicen, yo estoy de acuerdo, pacientes no, doctores, que el ojo es la parte externa del cerebro y el cerebro tiene una cosa que se llama la plasticidad. Entonces, si tú al cerebro le estás diciendo todo el tiempo, mira que yo tengo que enfocar aquí, ¿qué hace el cerebro? Bueno, pues vamos a aumentar la miopía porque él tiene que ver de cerca. Entonces, ya ha habido un cambio muy grande en cuanto a la incidencia de miopía en el mundo. Y los niños tienen un problema serio de miopía y que van desarrollando más miopía de lo que pasaba hace 10 o 20 años. Doctor. ¿Usted es partidario de que se regule entonces el uso de las tecnologías en los niños? Hay países, por ejemplo, que desde ya han comenzado, por ejemplo, Francia hace poco prohibió a menores de 15 años el uso de dispositivos electrónicos. ¿Usted es partidario de que se regule? Yo creo que hay una función en los padres porque esa parte en Francia también limita mucho la parte de Instagram, porque eso por la no salud tiene mental. que ver necesariamente con la afectación visual, sino de regular los contenidos. Exacto, Claro. sí, no, eso es importantísimo. Que es una pena que lo tiene que hacer el Estado y no lo hacen los padres, porque los padres son los que deberían Bueno, pero hacer que también hay que decir que hay muchos estados tomando decisiones en eso
tampoco tú estás consciente de que eso puede ser la solución al problema. Claro, problema. claro. Pero la verdad que limitar a la parte visual de la tableta a los niños en cuanto al tiempo en que la uso sí puede ayudar, y hacer que los niños hagan más juego a nivel exterior para que básicamente el ojo le diga al cerebro, yo lo que necesito es ver bien de lejos. Exacto. Porque si tú le dices yo lo necesito ver bien de cerca, el cerebro te va a proporcionar eso. Se adecua. Ahora, Y aumenta mucho lo que es el ojo seco. Eso no pasa también a los adultos. ahora, usted decía ahorita que ahora están pidiendo como la certificación de los niños en la escuela. Justamente la semana que viene, ¿verdad? ¿Cuándo estamos? 24. El 24 comienza el año escolar de nuevo. Y ahí, ¿cuántos millones que van? 2.5 o 3.5 millones de muchachos que van a la escuela. ¿Qué garantías tenemos que una parte importante de esa población no esté afectada por alguna razón y simplemente se vuela? Es decir, nadie detecta si el niño tiene algún problema que pueda ser corregido temprano. Bueno, Es decir, ¿qué política hay como para que un niño pase por manos de un oftalmólogo como parte de esa revisión previa de saber sí. que tiene Bueno, condiciones adecuadas para estudiar, para ver? Los colegios sí piden la certificación. Lo que hay que ver qué tanto ellos examinan después que realmente se realizó. Pero el hecho de que la pidan ya es un gran paso y que los padres lo hagan, pero seguridad de que lo cumplan, eso no hay forma, al menos que lo exigen. Doctor, le Pero- quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el tema del tránsito y el transporte y el tema que tiene que ver con ciertas regulaciones. ¿Qué tan alto es el número de personas que no tienen las condiciones visuales para manejar en el país? Mira, tú sabes que ese es un tema que qué bueno que tú lo trates, porque la ley dominicana han cambiado un poco, pero exige visión perfecta para tú conducir. Y la verdad que tú no tienes que estar obligatoriamente 20/20 para tú poder conducir en la calle. No, incluso Porque- la letrica que ponen es casi un abuso. Ajá, es casi un abuso. Entonces, lo correcto, claro, porque un Es paciente... más, yo le digo una cosa, esa letrica hace que montones de gente ande sin licencia vencida porque no te la renuevan y te mandan. Claro, porque pero sí te puedo decir que ya por lo menos sí ha cambiado cuando no lleguen a 20/20, que hacen que vayan a un oftalmólogo y entonces uno pone las indicaciones. Bueno, este paciente puede manejar en horas del día, que no maneje en la noche, pero exigen 20/20, pero de repente tú te topas con un paciente y dices, ¿a qué usted se dedica? Ah, yo soy camionero. Ah, ok, pero usted tiene un glaucoma terminal y nada más ve un solo ojo, pero andan con su licencia. Entonces se ven cosas. Pero sí, yo te diría que en el país sí tenemos un problema en ese sentido, pero gracias a Dios nuestra población no es tan vieja, de la población dominicana. Y la mayoría de los pacientes que van a tener problemas visuales, degeneración macular asociada a la edad, glaucoma avanzado, que son enfermedades que realmente limitan el tránsito, es una población menor, por ejemplo, que en otros sitios como Estados Unidos o en Europa, donde sí ya es una población ya más Doctor, anciana. ¿qué tan efectiva es la cobertura, si existe, en el sistema de seguridad social para que las personas puedan revisar sus ojos de manera preventiva o en circunstancias particulares? Sí, la cobertura de los seguros es bastante buena. A veces los pacientes quisieran que incluya todo, consulta y todo, pero por lo general sí te cubre una parte de la consulta. Me gustaría que cubriera más estudios diagnósticos, pero sí lo hace. Incluye gran parte de tratamientos, por lo menos la parte de la cirugía, por ejemplo, la cirugía de catarata, cirugía de glaucoma, tiene muy buena cobertura, no importa el plan. Donde a veces sí yo veo que puede haber cierta deficiencia, son tratamientos que son preventivos, como hay un tratamiento que se usa para glaucoma, que es un láser selectivo para glaucoma,
que tú lo empiezas en pacientes con glaucoma simple o glaucoma incipiente, y tú le puedes evitar al paciente el tener que estar usando una gota de glaucoma por mucho tiempo. Imagínate un paciente que tiene que usar un tratamiento desde que tú le diagnosticas hasta el día de que se muere, que es un tratamiento crónico. Si tú de ese tratamiento crónico tú logras un paciente ahí. 2 gotas diarias. si tú logras Sí. quitarle 5 años de ese tratamiento, tú le estás dando mucho. Pero, ¿en qué consiste ese tratamiento? Ese se llama SLT. El glaucoma, el glaucoma primario de ángulo abierto, que es el más común, hay una resistencia en el drenaje del mismo humor acuoso, que es el líquido que el ojo produce. Entonces, esa resistencia en esa malla trabecular hace que la presión suba en el ojo y afecta el nervio óptico. Entonces, este tratamiento es un láser que se da en la malla trabecular, que es donde está la principal resistencia, y hace que esos poros de esa malla como que funcionen mejor, filtren mejor, y entonces tú logras bajar la presión intraocular sin tener que estar usando la gota, que hace el mismo Eso es efecto que la diferente a gota. la trabeculoctomía, porque yo tengo una válvula instalada. Sí, no, es muy Eso es diferente. diferente. Ya de la trabeculectomía, los implantes, el dispositivo de válvula ya son para niveles de glaucoma más avanzados. Sí, Doctor, no, en el caso mío ya no hay. La oftalmóloga me dice: a usted no le cabe una cirugía más. ¿Por qué? Doctor, pero Tiene que cuidar esos ojitos. posiblemente eso tiene que ver con la idea de tener una lista cerrada de indicaciones, porque la ciencia, que se mueve a una velocidad enorme, a veces hay cosas que salen incluso hasta más económicas, más efectivas, más preventivas, y sin embargo el seguro no te lo cubre, y te cubren entonces la que está, porque es la que está asignada al asunto. Sí, Tal sí, vez sí. con la flexibilidad de que no sea una camisa de fuerza el listado con que se da la cobertura, pudiera tener una solución. Y aprovechar además los avances de la ciencia sin Claro. tener que modificar incluso la ley. Sí, yo creo que todo lo que es preventivo debe ser algo como que se debe hacer. Y que sale más económico. Y al sale final. más económico al final para Al sistema. para el seguro, para el sistema, el paciente diabético. A propósito ojo del seco. preventivo, doctor, en el sistema tradicional de salud se les recomienda a las personas que cada año, al inicio del año, se haga una evaluación médica general, un chequeo médico para determinar sus condiciones de salud. En el caso de la salud visual, ¿qué es lo recomendable? ¿Cada cuánto tiempo? Sí, nosotros recomendamos también un chequeo anual. Claro, hay pacientes, por ejemplo, un paciente entre los 20 y 40 años que no necesita lente, que tiene un examen oftalmológico perfecto, agudeza visual 20/20, retina bien, nervio óptico bien, todo bien. Muchas veces tú le puedes decir, mira, yo te puedo ver cada 2 años porque es difícil que cambie algo. Ahora, cuando pasamos de los 40, a los 40 ya como que hay breaks que van cayendo. Entonces, ya después de los De 40... todos lados. Que se caen solos. Se van cayendo solos de repente. Ya ahí nosotros decimos, mira, yo te recomiendo el chequeo anual. Y hay pacientes con otra patología que los chequeos deben ser más frecuentes. Por ejemplo, ya un paciente después de los 60 que está teniendo catarata, o un paciente con diabetes o con glaucoma, ya los chequeos los recomendamos cada 6 meses, 2 veces al año, o incluso a veces cada 4 o 3 meses, dependiendo el caso. Y en el caso del glaucoma, que es hereditaria, ¿cuál es la recomendación a los hijos en este caso? Porque si es hereditaria, tiene una muy alta probabilidad Ahora, de que pudiera resultar. siempre es hereditaria. El glaucoma es una enfermedad igual, que hay muchos factores que inciden. Yo no te puedo decir exactamente cuál es la causa del glaucoma, no lo conocemos, pero sí hay factores de riesgo. Uno es la herencia, que es muy fuerte. Generalmente, cuando tú tienes un familiar directo con glaucoma, la probabilidad de que tú tengas glaucoma es muy alta. Otro es la raza. Nosotros aquí en el Caribe tenemos una incidencia mayor de glaucoma que tal vez personas en europeas o caucásicas. También tenemos otras enfermedades, hipertensión, apnea del sueño, incluso la hipotensión, diabetes, tener la córnea muy fina, son Cultivamos factores que te azúcar. predisponen. Sí, todo eso te predispone. Y entonces, como hay múltiples factores, entonces hay que hacer el chequeo más a menudo. El principal muchas veces es el factor hereditario, que es el que más te lleva
al chequeo, porque el problema principal del glaucoma primario de ángulo abierto es que no da síntomas. Entonces tú te sientes bien, tú te sientes que estás viendo bien, y Pero a te veces, va quedando ciego. y a veces lo peor cuando al paciente tú le dices, mira, tú tienes glaucoma, vamos a hacerte esto, el paciente dice, pero yo estoy viendo bien, ¿qué es lo que dice ese doctor? ¿Para qué yo voy a empezar ahora? Y ese es el gancho, pues tú te sientes bien y no te hace el tratamiento. Entonces cuando ya tú pierdes visión, doctor, venga ahora, y yo, Doctor, mi madre supuestamente tiene problemas de la vista, pero yo a veces le pongo una papeleta de 2,000 pesos Ahí la ve lejos bien. y ahí la ve perfectamente, la identifica de una vez. Ahí se Es un chiste. Mire, doctor, le quiero preguntar, ¿por qué que los pacientes diabéticos tienden a tener problemas de la vista? ¿Cuál es la relación que hay? ¿Cómo es? ¿Comienzan a tener problemas? En la ¿De vista. En la vista, Sí. sí. Mira, le afecta a nivel vascular, son donde empiezan los problemas. Y es que a nivel vascular el paciente con diabetes empieza a tener extravasación de líquido, empieza a formarse vasos sanguíneos nuevos en la retina, empieza a haber grado de hipoxia y entonces eso hace que se formen vasos sanguíneos nuevos en la retina, pero esos vasos sanguíneos nuevos en la retina te van a provocar sangrado, te van a provocar edema, que es líquido en la retina, y te pueden provocar tracción, que de repente ese líquido se ponga detrás de la capa de la retina y la vaya desprendiendo. Entonces son factores que van poco a poco a largo plazo, pero afectan todo el metabolismo circulatorio del ojo. Y a veces los pacientes no se dan cuenta, pero cuando ya tú tienes retinopatía diabética, no es solamente el ojo que está afectado, el cuerpo entero tiene problemas. Toda la microcirculación se está afectando, los riñones, el corazón, todo eso. Entonces es un problema, el mismo efecto que te va haciendo en el resto del cuerpo te lo va haciendo en el ojo. Lo que pasa es que en el ojo te vas a dar cuenta. Pero ya cuando tú empiezas a hacer una retinopatía diabética y no la trataste a tiempo, es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo. Doctor, se nos está agotando el tiempo y no me quiero quedar con la duda de qué es la cirugía LASIK. No quiero quedarme con ese ruido ahí en mi cabeza. Vamos a ver. Explíquenos en qué consiste y cuándo es necesario. Los pacientes se operan generalmente, uno cuando tienen catarata, que ya yo estoy viendo mal y me tengo que operar. Entonces, esa es la cirugía de cuando me tengo que operar. Okay. Pero hay una cirugía que cuando el paciente dice, yo no quiero usar lentes, porque para mí los lentes es como una muleta. Hay pacientes que tienen que estar con el lente el día entero puesto para poder ver bien. Sí. Entonces, ahí tenemos dos opciones dependiendo de la edad del paciente. Por ejemplo, se da mucho con los miopes. Principalmente con los miopes. Y tenemos dos edades. Está la edad después de los 50 años, donde realizamos cirugía facorrefractiva para quitarle los lentes. Y están los pacientes generalmente menores de 40 años que todavía no tienen presbicia, pero por ejemplo tienen miopía y dicen yo no quiero usar lentes. Entonces tenemos lo que se llaman cirugías refractivas, que son cirugías para corregirte el enfoque visual. Una de ellas es el LASIK o el FentoLASIK. Y otra es que lleva muchísimo tiempo y es muy buena, son los implantes de lentes fáquicos. El LASIK fáquico es como un lente de contacto, dentro del ojo. Integrado. Integrado. Entonces, el LASIK o el FentoLASIK o el SMILE, que son técnicas que usamos en la córnea, lo que hace que yo moldeo la forma de tu córnea. Generalmente el miope tiene una córnea muy empinada, yo la aplano ayudándome del láser y yo logro quitarte esa miopía o reducirte la miopía a lo que humanamente se puede y devolverte la visión. La otra técnica, que es lo del ICL, como un lente de contacto, yo pongo dentro del ojo y te corrijo esa miopía que tú tienes también, pero esa tiene la ventaja de que no te tengo que tocar la córnea y es reversible. Entonces, hay diferentes formas de poder tratar tu defecto refractivo y corregirlo y no tener que estar obligado a usar unos lentes. Eso quiere decir que esa intervención no siempre implica un lente dentro del ojo. Sí, no siempre implica. Es decir, que lo que es por ejemplo, cuando tú quieres sustituir los lentes para el miope, simplemente una pequeña corrección te permite ver más que como tú veías con los lentes. Sí, no, bueno, sí. Pero en el caso de introducir el lente, ¿implicaría más o menos el mismo proceso cuando se trata del glaucoma?
No, se confunde más con la de catarata, que en la catarata nosotros quitamos... O con el la lente. catarata, que se introduce el lente. Nosotros en la catarata tú quitas el lente natural Ok, del del paciente ojo y se lo pones uno sustituye. artificial. Exacto. En este caso Tú tienes uno así, Domingo. Sí, Domingo tiene. eso le quería preguntar. Si siempre, cuando te introducen ese lente, usted queda con un inconveniente para la conducción nocturna, porque yo siento que al conducir los vehículos, la refractación me afecta, las luces de los vehículos que vienen de frente me afectan. ¿Eso siempre ocurre o cuál es la solución a esto? No, eso no, No debería no ocurrir. siempre, no siempre. Hay otros factores en el ojo que te puede ocasionar ese destello de luz y también depende el implante que se pone. Porque con la cirugía de catarata nosotros podemos poner un implante estándar que lo que te permite ver más claro, pero tú tienes que usar lente para terminar de enfocar. Y luego están los implantes multifocales, que muchas veces los implantes multifocales pueden provocar cierto destello de luz. Yo le explico a los pacientes que cuando yo te voy a hacer una cirugía hay 3 factores que siempre se van a ver afectados: la calidad visual, las aberraciones a la luz y la profundidad de foco. Profundidad de foco es la capacidad de yo poder leer sin lente. Exacto. Cada vez que yo te aumento la profundidad del foco, que tú dices, Es a costa de una cosa. Es decir, cuando la te doy una cali- cosa, te la reduzco la calidad otra. baja un poquito Y ya. y tú necesitas más luz. Pero la tecnología de lente intraocular va Avanzado. a millón. Ya nosotros estamos haciendo lentes que se llaman Extended Depth of Focus, que te permiten la calidad visual de lejos y una visión intermedia libre de halos y molestias. Y dicho sea de paso, esos halos o molesticas de los implantes multifocales, eso es un 10% de los pacientes que lo molestan. ¿Qué denominan los halos? Los halos, cuando tú ves la luz, tú ves como proyecciones de luz alrededor del bombillo, entonces tú dices, oye, me molesta, porque antes yo no veía eso. Que son básicamente la mayoría de las molestias visuales en la noche. Pero no es que... Es decir, es el producto de la reflexión, de la cuando el reflexión rayo de la luz choca ante en el tus lentes. lente Doctor. intraocular. Ya. Bueno, Doctor, qué placer tenerlo aquí en este espacio. Las puertas siempre van a estar abiertas para que usted pueda suministrarnos todas estas informaciones importantes del área de la salud. Gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes.